A todos, que Dios les guarde de manera rica y abundante con muchas bendiciones. Amén. Agradecemos al Señor el privilegio grande que nos da de estar en esta hora presentando su divina palabra sin merecerlo nosotros, siendo mortales pecadores. El Señor nos ha permitido el grande privilegio de ser transmisores de su verdad. Vamos a ver si aparece allí en pantalla por lo menos el gráfico de la primera de las diapositivas. Gracias. ¿Será que habrá conexión acá? Hermanos amados, no estamos en tinieblas. Ahí está. No estamos en tinieblas. Y no estamos en tinieblas porque segunda de Pedro 1:19 dice la palabra inspirada que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Y nosotros no estamos en tinieblas, porque la palabra dice en segunda de Crónicas 20:20, que significaría la visión espiritual: si obedeces a Jehová tu Dios, estarás seguro, y si crees a los profetas, serás prosperado. Hermanos amados, iglesia de Dios, remanente de los últimos días, pueblo que espera el acontecimiento magno de la historia de la humanidad, a saber, el retorno en majestad y gloria, no un día indefinido, sino su regreso es inminente. Debemos decirles que no estamos en tinieblas, porque hemos entendido que debemos predicar el evangelio de acuerdo a la ley y al testimonio, Isaías 8:20. De lo contrario, no hay luz en la predicación, si no hablamos conforme a la ley y al testimonio. Pero no estamos en tinieblas, amados queridos, porque tenemos que hablar de acuerdo a un escrito está, aún de acuerdo a así dijo Jehová. Si aferrados a esta inspiración divina, nosotros no estaremos nunca en tinieblas. Y ocurren eventos, acontecimientos, y el mundo no los interpreta y no sabe lo que está pasando. Y aún el mundo cristiano abre las escrituras e interpreta de manera errada y equivocada el mapa profético, sencillamente porque pareciera que no hay luz en ellos. Pero nosotros no estamos, o no debiéramos estar en tinieblas. Padre de la gloria, no estamos en tinieblas porque tu palabra es luz y porque Cristo es la luz mayor. Ahora nos encomendamos a ti para que tu divina presencia nos ilumine y nos permita, al estar en comunión contigo, crecer en gracia
y darnos cuenta del momento histórico profético en el que estamos viviendo. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y es que no estamos en tinieblas, porque la carta de Pablo a los tesalonicenses, primera a Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 3. Vamos a comenzar por el versículo 3, leeremos también hasta el 5. Primera a los tesalonicenses, capítulo número 5, versículo número 3. Dice la palabra inspirada, citamos, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Versículo número 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos amados, el versículo número 3 menciona que habría un momento histórico profético en el cual se estaría clamando, o exclamando más bien, paz y seguridad, cuando realmente lo que vendrá sobre el planeta es destrucción repentina. Y el texto dice que será tan inminente y sorpresivo como los dolores de una mujer en labores de parto, que viene a recibir dichos dolores justamente en un momento que no lo está esperando precisamente. Tengan esta figura o relación del dolor de parto, porque la vamos a mirar dentro de un momentito. Sin embargo, yo quisiera compartir con ustedes algunas citas que son de la autoría de una persona inspirada por el Espíritu Santo, en la cual yo creo, y por eso incluyo material de su autoría en mis presentaciones, porque creo que es revelación de Dios. Y me estoy refiriendo a Elena White, quienes muchos pues ya no utilizan en sus mensajes. Yo los he usado, yo los uso y yo los seguiré usando por la gracia del Señor, en el entendido de que es una mensajera de Dios inspirada y que ha hecho una labor, Dios le permitió hacer una labor que es vigente aún hoy en nuestros días. Si es que si no sé si está disponible el PowerPoint. De lo contrario, entonces vamos a proceder a leer esta cita que yo la tengo conmigo acá. A continuación, la cita que se encuentra en el libro titulado Hechos de los Apóstoles, la autoría de Elena White, repito, página 211. Si alguno quiere tomar nota, pues repito la fuente: Hechos de los Apóstoles, página 211. Citamos: son muchos hoy en el mundo los que cierran los ojos a las evidencias que Cristo dio para advertir a los hombres de su advenimiento. Noten la cita: muchos se están cerrando los ojos a evidencias que Cristo nos permitió tener acerca de su advenimiento.
tratan de aquietar toda aprensión mientras las señales del fin se cumplen rápidamente y el mundo se precipita hacia el tiempo cuando el Hijo del Hombre se manifestará en las nubes del cielo. Pablo enseña, comentando el texto recién leído, que es pecaminoso ser indiferente para con las señales que han de preceder a la segunda venida de Cristo. A los culpables de este descuido los llama hijos de la noche y de las tinieblas. ¿Qué les parece, hermanos? Que no darle seguimiento a las señales de los tiempos es pecado. ¿Lo habíamos mirado de esa manera? No darle seguimiento a las señales que indican que Cristo viene es pecado. Hechos de los Apóstoles, página 211. Y los tales, lo que dicen que no hay que prestarle atención a lo que está viniendo, porque bueno, eso vendrá a su momento. Dice Pablo, los tales son hijos de la noche y son hijos de las tinieblas. Otra cita. Dios tiene un pueblo sobre la tierra. ¿Cuántos pueblos, hermanos amados? Un pueblo sobre la tierra. ¿Cuántos pueblos, hermanos amados? Un pueblo hay sobre la tierra que con fe y santa esperanza escudriña, y miren la figura que se utiliza, el rollo de la profecía que se está cumpliendo rápidamente y que trata de purificar su alma mediante la obediencia a la verdad. Maranata, página 90. Miren esta cita y préstenle su atención indivisa por un ratito. Dice allí que la profecía se compara con un rollo que se está desenvolviendo y que hay un pueblo que le está prestando atención al desarrollo o al desenvolvimiento de ese rollo que se está abriendo, y que con fe, al mirar el rollo desenvolviéndose, purifica sus almas, sabiendo que el rollo desenvolviéndose implica que ya Cristo viene pronto. Hago una aclaración aquí, hermanos, hermanas, y todas las personas que puedan estar mirando este vídeo u oyendo este mensaje por audio. Al nosotros ponerle atención a las señales, no estamos implicando que lo que nos importa y nos interesa realmente son las señales. Las señales son tendencias, indicativos de lo que va a ocurrir detrás de las señales. En otras palabras, no se trata de lo que viene o de los eventos que vienen, se trata de quién viene. ¿Me están captando la idea, hermanos? No es lo que viene, el evento, lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo. Es quién viene, pero que esos eventos me están indicando quién viene. Pero hay un pueblo que le da seguimiento al rollo profético que se desenvuelve y dice que son los que purifican sus almas. Vayan mirando la cita, mírenla en pantalla ya. Son los que purifican sus almas mediante la obediencia, pero al mismo tiempo están siguiendo el rollo de la profecía. Interesante cita, interesantísima cita, diría yo. Otra más. Oh, qué lección encierra esta maravillosa historia de Belén. Qué reconvención o qué apelación para nuestro orgullo, para nuestra incredulidad, nuestro orgullo y amor propio. Cómo se nos amonesta a que tengamos cuidado, no sea que por nuestra criminal indiferencia, perdonen, mírenlo allí en rojo, también dejemos de discernir las señales de los tiempos y no conozcamos el día de nuestra visitación. Maranata, página 8. Dice la cita que no prestarle atención a las señales, la autora le llama
eso es una indiferencia criminal. Esas palabras no son mías, hermano, la autora lo puso así. Es una criminal indiferencia no seguir las señales. La cita anterior decía, es pecaminoso no seguir las señales. No darle importancia al rollo profético que se desenvuelve es un pecado. Y los tales son hijos de las tinieblas, hijos de la noche. Y ahora dice, es una criminal indiferencia no darle importancia a las señales. Estoy poniendo las citas con sus fuentes para que sepamos quién está hablando y de qué se está tratando lo que queremos presentar en esta hora, en este mensaje. Ahora bien, hay una cita bíblica, un texto bíblico que se arguye con frecuencia cuando estamos hablando de los eventos, de los acontecimientos, de las señales. Y yo voy a decir esta expresión, es muy mía, no es que la he leído en un libro ni nada, pero la voy a compartir con ustedes de manera valiente y atrevida. Yo creo que en el mundo adventista existe lo que se llama el síndrome del chasco. El síndrome del chasco. Ustedes saben lo que ocurrió en 1844 cuando Miller estaban esperando por el estudio de Daniel 8:14 de los 2300 tardes y mañanas. Miller llegó a la conclusión de que eso indicaba que Cristo venía. Eventualmente no era ese el evento, aunque los cálculos de tiempo estaban correctos. Lo que ocurriría era otro acontecimiento en el cielo. El inicio del juicio investigativo, cumpliendo la realidad del tipo que allá en el Antiguo Testamento se hacía el día de la expiación, el día de Yom Kippur. Como Jesús no vino, pues ocurrió una decepción o chasco. Finalmente esos creyentes, o algunos de esos creyentes, porque después de tener una congregación de más de 50,000 que estaban esperando el evento de la venida de Cristo, solo quedaron unos 50. Y de esos, menos todavía llegaron, ni siquiera Miller llegó a 1863, cuando la iglesia adquiere el nombre Movimiento Profético Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea que la gente del Chaco no era adventista del séptimo día, ni guardaban el sábado siquiera. Eran adventistas porque esperaban el advenimiento, pero más bien se los llamaba milleritas. Ahora, como algunos de los que participaron en el Chaco, incluyendo a una jovencita de 17 años llamada Elena Harmon, que eventualmente casada con James White llegó a ser Elena Gore Harmon White, pues era parte de las personas que experimentó el fracaso, el Chaco de 1844. Los adventistas han entendido que deben cuidarse exageradamente, y hay que cuidarse de no establecer fecha porque la palabra bien lo establece, pero cada vez pareciera que se habla o se menciona, hermanos amados, miren este evento, este acontecimiento, pareciera que estamos ya en la postrimería de los tiempos que estaban escritos en la profecía. Ya Jesús viene, es inminente la venida de Cristo. Inmediatamente sale a relucir Mateo 24:36. Tenemos un miedo de hablar de las señales porque rápidamente nos acordamos del chasco. Por eso digo, el adventismo tiene el síndrome del chasco. Y no queremos ni siquiera predicar profecía porque estamos asustados. Cuidado si eso implica parecernos a Miller y los que pusieron fecha exacta de la venida de Cristo. El síndrome del Chaco. Tenemos que quitarnos ese síndrome, hermanos amados, porque tenemos la palabra profética más segura. El Chaco estaba profetizado que de alguna forma no lo entendería, y luego se le dijo, debes profetizar a más pueblos, naciones, tribus y lenguas, porque todavía ese no era el momento. Sencillamente debió ocurrir eso para provocar un despertar en todo el mundo, que de otra manera no hubiesen mirado hacia arriba y no hubiesen ido las escrituras. Y el Chaco, o más bien el estudio de la profecía de Daniel 8:14, permitió que llegaran a conclusiones muy importantes en cuanto a que ya estábamos en el tiempo del fin, y ocurrió ese Chaco. Ahora bien, aunque nosotros no sabemos el día ni la hora, y el Señor en su justa sabiduría no ha permitido que tengamos el manejo de ese conocimiento, porque posiblemente le haríamos un mal uso si lo supiésemos, es interesante que Joseph Wolf, un creyente en los tiempos de Miller y de Elena White, pues él presentó la necesidad de que estudiásemos las señales de los tiempos, y escribió algo que lo registra el libro El conflicto de los siglos, de la autoría de Elena White. Yo quiero compartirlo en esta mañana con ustedes, porque aparece en el libro El conflicto de los siglos. Y vamos a poner la página dentro de un ratito. Voy a leer la cita.
que dice lo siguiente: a los que se fundaban en el pasaje del día y la hora nadie sabe, porque déjenme decirles, basta que uno predique profecía para que salga uno por ahí, ¡hey, tenga cuidado, hermano, que nadie sabe el día ni la hora! Pero todo es para que quitarse la aprensión, como decía la cita de antes. Miren, a los que presentan el argumento de que nadie sabe el día ni la hora, para afirmar que nadie podía saber nada respecto a la proximidad del advenimiento, Joseph Worth le contestaba: dijo el Señor que el día y la hora no se sabrían jamás. No nos dio señales de los tiempos para que reconociéramos siquiera la proximidad de su venida, como se reconoce la cercanía del estío por la higuera cuando brotan sus hojas. Mateo 24:32. Además, nuestro Señor no dice que la proximidad del tiempo no será conocida. La cita no dice, no vamos a saber cuando esté cerca, sino que la cita dice que nadie sabe con exactitud el día ni la hora. Noten, hermanos, y hago un paréntesis aquí, que la Biblia no dice que no vamos a saber el año o la estación. ¿Ustedes saben por qué? Porque prácticamente antes que Jesús venga todo se va a saber. Solo lo único que va a faltar por saber será el día y la hora. Después todo lo demás se va a saber. Ustedes saben que hay evidencias, y no es el estudio de la mañana, de que Jesús vendrá para el tiempo de los tabernáculos en otoño. Es otro estudio, si quieren lo hacemos en otro momento, con citas de la Biblia y de Espíritu Profecía. En cumplimiento después de la ceremonia de Yom Kippur, en los días de la celebración, es el tiempo para castigar a los impíos. Pero seguimos aquí con la cita. Dice que se sabrá bastante por las señales de los tiempos. ¿Cuánto se sabrá, hermanos amados, de acuerdo a la cita que aparece allí? Bastante. Se sabrá bastante. Para inducirnos a que nos preparemos para su venida, así como Noé preparó el arca. Esta cita aparece en El Conflicto de los Siglos, página 408 y página 409. Así es que se sabrá bastante de su venida y de los acontecimientos previos. En esta ocasión ahora, yo quisiera que vayamos a nuestras Biblias y vamos a hacer un estudio comparativo de el pasaje clásico de Mateo 24, capítulo 24, que habla de las señales, pero lo vamos a estar comparando con Marcos 13, con Lucas 21, con algunos pasajes de Pablo del Nuevo Testamento y con otras porciones bíblicas para tener un cuadro más acabado. Yo pienso que al final del mensaje de la fecha vamos a tener un cuadro, una perspectiva bastante amplia de a qué hora estamos en el reloj profético. Y también vamos a contestar una pregunta que aparece allí en Mateo: ¿por qué si se habla de terremotos, guerras, rumores de guerra, hambre, pestilencia y todo ese tipo de cosas que han habido siempre, por qué ahora sí y antes no? Porque eso lo ha habido siempre, ¿verdad? Yo pienso que la pregunta es interesante. ¿Por qué ahora decimos que ahora sí ha llegado el momento de la proclamación última y final y que ahora Cristo viene en nuestra generación? Así que vayamos a el Evangelio según San Mateo, capítulo número 24. Vamos a encontrar allí cosas interesantes. Nos dejan en la pantalla eso allí porque vamos a seguir en un momentito presentando otras diapositivas. Mientras, Mateo capítulo 24, el archiconocido Mateo 24, donde desde el versículo 3 está presentándose la reunión sostenida por Jesús y sus discípulos. Y así dice el versículo 3: estando sentados en el monte de los olivos, los discípulos, estoy hablando de discípulos hoy, se le hacen en la escuela sabática, se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Inmediatamente en el versículo 4 Jesús responde a la pregunta formulada por los discípulos y les dijo: mirad que nadie os engañe. Comienza con una advertencia y el versículo 5 continúa diciendo: porque vendrán muchos en mi nombre, ya está hablando de las señales que van a ocurrir, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nada os turbéis,
porque es necesario que todo eso que yo les estoy diciendo acontezca, pero aún iglesia, si está leyendo, no es el fin. Atención, 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 hagan un alto antes de volver a poner nuestras vistas en la Biblia. De acuerdo a lo que yo estoy leyendo en la versión de las escrituras que yo tengo, si ustedes tienen otra Biblia que dice otra cosa, pues lo clarificamos ahora mismo y nos ponemos de acuerdo antes de salir de aquí. Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia en ese versículo número 6, esas señales no son señales de que Cristo ya viene, sino de que todavía no viene. Miren, a ver, léanlo, a ver qué dicen sus Biblias, a ver si estamos de acuerdo. No dice, y cuando suceda eso, ya Cristo viene. ¿Qué es lo que me dice el versículo? Pero aún no es el fin. No me dice que por supuesto que no va a venir el fin. No me dice que Cristo no va a venir. Lo que dice es que esas señales necesariamente no indican que ya eso implica que Cristo inminentemente está viniendo, sino que todavía no es el fin. Eso es un preludio. Eso es una introducción. Y sigue diciendo, versículo número 7. No es el fin. Entonces, ¿qué más cosas van a pasar, Jesús? Le preguntamos. Y Él nos responde en el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, ¿qué cosa, hermanos? Principio de dolores. Un alto aquí para entender lo que se nos está diciendo, que Cristo dijo allí. Miren, hermanos, siempre ha habido guerra, ¿sí o no? Toda la vida, de cuando Caín mató a su hermano Abel, ahí comenzaron la guerra. Los hijos de Jacob en el Antiguo Testamento, es todo guerra a cada rato. Pestes, terremotos ha habido a través de la historia. Entonces, ¿cómo el Señor me presenta esto como eventos o señales? Si eso ha ocurrido desde que prácticamente el mundo es mundo. Una cosita. Primero es que la Biblia me dice que son principios de dolores. Segundo lugar, cuando la Biblia dice que habrían este tipo de eventos o acontecimientos cataclismáticos y guerras y conflagraciones mundiales de poderes y de reino contra otro reino, lo que me está diciendo es que en la medida que se acerca el fin, estos eventos de la naturaleza y del mundo social y político que siempre han ocurrido, sencillamente ocurrirían con una mayor frecuencia y en una mayor intensidad. Eso es interesante. Y si no, por ejemplo, vaya a Google o a un buscador de internet y busque, por ejemplo, terremotos, busque tsunami, busque volcanes, desplazamiento de tierra, señales en la naturaleza, y verán cómo en los últimos 10 años hay un 80% más de esos eventos que lo que ha ocurrido en toda la historia. Interesante. O sea, la proliferación de estos eventos es un indicio muy patético. Ahora, la partecita allí que quisiéramos también detenernos es en el versículo 8, donde dice, todas estas señales que yo les estoy diciendo, primero que dijo en el versículo 6, que aún no es el fin, y ahora en el versículo 8, dice que es principio de dolores, hablando de todas estas cosas que ya hemos mencionado. ¿Principio de dolores? Principio de dolores. Ahora yo les pregunto a ustedes, en la esfera humana, ¿qué cosa humana tiene principio y no tiene fin? ¿Hay alguna cosa humana que tenga principio y no se termine en la esfera humana? Porque en la esfera divina, lo celestial, es inmortal, es eterno, y el único que dura por siempre es Dios. Pero en la esfera humana, todo lo que comienza termina, ¿sí o no? Todo es limitado, nada es eterno, porque lo humano no es eterno. Ahora me dice allí que estos acontecimientos son principios de dolores. Y yo pregunto, ¿y cuáles son los dolores finales? Porque si esos son los dolores del principio, tiene entonces que haber los dolores del final. Pongo esta alegoría o ilustración. Atención, damas. Cuando una dama está en el estado de embarazo, en los primeros 3 meses, con frecuencia, es lo que yo he oído, ¿verdad? Por referencia lo tengo, por supuesto. En los primeros 3 meses, con frecuencia, la dama tiene unos malestares o dolores. Y la dama dice, ay, me duele todo el cuerpo. Tengo náuseas, me duele la espalda. Tengo un malestar general. No sé qué parte de mi cuerpo no me duele. Y la mujer tiene 3 meses de embarazo. Yo le pregunto a la audiencia, ¿esos dolores indican que ya la mujer va a dar a luz?
¿Cuáles dolores son esos? Los dolores primeros. Ahora, esos dolores me dicen que la dama está embarazada, ¿sí o no? Me dicen que está embarazada, pero no me dice al tercer mes que ya va a dar a luz. Ahora transcurre el periodo normal del estado de gestación y llegamos a, ¿cuántas semanas son, damas? 40 semanas. Llegamos a la semana 36, 37 y otra vez la dama comienza a experimentar dolores de nuevo, que tengo entendido son un poquito diferentes a los de los primeros 3 meses, con la espalda, con las náuseas y esas cosas. Y la dama dice ahora, tengo unas contracciones, tengo una necesidad allí de despojarme de esto ya. No puedo más y tengo dolores otra vez en todo el cuerpo. Yo les pregunto a la audiencia aquí, a todo el que me está oyendo, ¿son esos dolores los mismos dolores en los primeros 3 meses? Son dolores diferentes. Entonces, los dolores en los primeros 3 meses son los principios de dolores. Y estos dolores al final de los 9 meses son los dolores finales. ¿Me está entendiendo la audiencia? Por eso es que Cristo dice, presenta esta gráfica de los acontecimientos y dice, principio de dolores. Atención, si hay dolores al principio, entonces quiere decir que hay dolores al final. Por eso es que dice, tiempo de angustia cual nunca fue de cogente. Ahora, con estos eventos de los dolores primeros, hay angustia en la tierra, hay angustia en el planeta. Pero el Señor me está hablando de un tiempo de angustia que es superior, que es mayor a los dolores primeros. Y se está hablando de los dolores finales. Yo quisiera ahora que repasáramos cuáles son esos dolores finales. No estas señales genéricas, guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia. Pestilencia quiere decir epidemias de enfermedad, que aparece una enfermedad por allí, que el cáncer, que el SIDA. Esas son señales genéricas. Pero Señor, por favor, dinos señales ya que tienen que ver directamente con los últimos días, los finales. La Biblia también nos responde y vamos a estudiar ahora en los próximos minutos algunos de esos dolores finales que nos dicen, ya Jesús sí viene, no por las señales genéricas de terremotos, inundaciones, pestilencias, sino por los dolores finales que la misma Biblia presenta. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Así es que tomen sus Biblias con ustedes y vamos a mirar estas citas que aparecen allí en pantalla, vayan mirándolas. Dolores finales, miren cómo hemos titulado esa gráfica. Por ejemplo, Mateo 24:12 habla de la multiplicación de la maldad. Y esto es lo que dice la Biblia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, como nunca antes la maldad, la delincuencia, el desamor de la humanidad ha cundido por todo el planeta. Maldad ha habido siempre, repetimos, desde cuando Caín mató a su hermano. Pero la proliferación, la multiplicación a grados extremos de la maldad, con la carencia del amor y con un amor fingido, que es más bien interesado que realmente el amor que proviene de la fuente de toda bondad y de todo amor, eso prácticamente se ha escaseado y es una pieza de museo en nuestros días. Así es que eso es una señal final. Pero vamos a seguir con otras muy interesantes y vamos a usar ahora el material que aparece en Lucas capítulo 17, porque allí vamos a encontrar una referencia a la depravación moral que vivirá la humanidad justo antes que Cristo regrese. Lucas capítulo número 17. Y del Evangelio de Lucas, el capítulo número 17, vamos a leer el versículo 20 y luego otros versículos más que les voy a citar en un ratito. Así dice la palabra, citamos Lucas 17:20. Preguntado Jesús por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ahora, mis queridos, yo quiero hacer un alto aquí. ¿Ustedes recuerdan quién fue que le preguntó a Cristo las señales de Mateo 24, reunidos allí, dice que lo llamó aparte? ¿Quién le preguntó a Jesús? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Quién le preguntaron? ¿Quiénes fueron los que le preguntaron? Los discípulos. Miren, queridos, ahora se le pregunta a Cristo exactamente lo mismo, pero no sus seguidores, sino sus opositores. La gente allá afuera también quiere saber. La gente de la iglesia, el creyente, el remanente, le pregunta, Señor, dinos en qué pie estamos parados. ¿Qué hora es de la historia?
revélanos tu voluntad profética. Pero resulta que la gente de allá afuera le está preguntando también, se está preguntando qué es lo que está pasando. Eso es lo que a la gente de afuera a veces le pregunta a Nostradamus y a los astrólogos, y va a otras fuentes, o le pregunta a sus pastores, a sus líderes religiosos, a los sacerdotes. Pero interesante que los fariseos aquí le preguntan a quien consideran justamente su enemigo. A ti te van a preguntar que por qué crees eso, hermano querido, lo que realmente no lo creen, solamente para tratar de entramparte. Interesante que ellos le preguntaron cuándo serían estas cosas, igual como los discípulos le preguntaron en Mateo 24. Respuesta de Jesús, interesantísima, versículo 26. Lucas 17, 26. Esta fue la respuesta de Cristo. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre, como Lucas le gustaba llamar a Jesús. Muy bien, como en los días de Noé. ¿Qué hacían la gente en los días de Noé? Versículo 27. 4 cosas aparecen allí. Comían, número 1. ¿Qué más? Bebían, número 2. ¿Qué otra cosa hacían? Se casaban, número 3. ¿Y qué otra cosa hacían? Y se daban en casamiento, número 4, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ustedes saben que no es malo comer, ni beber, ni casarse, ni comprometerse en casamiento. Sin embargo, la manera en que lo hacían los antediluvianos es sintomático. Como proliferaba esto, donde parece que las pasiones sensuales estaban por encima de la búsqueda de Dios, al punto de que el Señor tuvo que destruir aquella generación. Ahora bien, el Señor comparó los días finales con la situación reinante en el mundo en los días de Noé. Pero atención, 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 porque el Señor ahora usa otra gráfica, usa otra ilustración que aparece en el versículo número 28. Mire ahora la segunda ilustración que en el mismo contexto explicativo de la respuesta de Cristo se presenta en el versículo 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Antes de seguir leyendo, recuerden, hermanos, cuáles eran las características de los tiempos de Noé. Ustedes me dijeron que eran que comían, ¿qué más? Bebían 2, se casaban 3 y se daban en casamiento 4. Miren ahora cómo eran los días de Lot. Entiéndase Sodoma y Gomorra. Sigamos, leamos. Versículo 28. Comían, ¿aparece eso en la característica de los días de Noé? Sí. Bebían, ¿aparece? También aparece. Ahora sigamos. Compraban, número 3. Vendían, número 4. Plantaban, número 5. Y edificaban, número 6. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahora, ¿notan diferencias en el pasaje, sí o no? Comparación de algunas características que existían previas a la destrucción del mundo en los días de Noé con el diluvio, y las características de Sodoma previo al momento en que Sodoma y Gomorra fueron destruidas con fuego. ¿Qué ven y qué no ven en los textos? A ver si comparan. Está allí. Por eso yo les decía, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué no aparece en las características de la gente en los días previos a la destrucción de Sodoma y Gomorra? Por ejemplo, déjenme ayudarles. Dice comían, bebían, pero no me dice se casaban y se daban en casamiento, sino que compraban y edificaban. Yo le pregunto a la audiencia, los que están mirando el mensaje de la fecha, ¿por qué será que no me dice que una señal que motivó, o un pecado que motivó a la destrucción de Sodoma y Gomorra y que aparece como señal, como aparece en los días antes del diluvio, no me dice allí que ellos se casaban y se daban en casamiento, los sodomitas y los de Gomorra, sino que compraban, sino que comían, bebían, compraban y edificaban? Pero no me dice se casaban y se daban en casamiento. Muy simple, hermano querido. Si usted va a Génesis 19, va a encontrar la respuesta. Sencillamente los sodomitas llegaron a un extremo de perversión que ya no les interesaba casarse, ni les interesaban las mujeres, al punto de que cuando Lot le ofrece las hijas, dice, no, mujeres no, es a los buenos mozos que tienes ahí, a quien queremos. Porque a los sodomitas no les interesaba ya el amor
de las mujeres. Y hasta estaba en peligro la supervivencia porque no querían ni siquiera procrear. Y las mujeres igual, preferían su propio sexo. Por eso una señal de degeneración tal no es presentada, porque los sodomitas no se procuraban casar y darse en casamiento, porque ellos no querían ya casarse, querían convivir hombre con hombre, no hombre con mujer, como Dios lo estableció. Por eso no aparece como la señal de los tiempos antediluvianos, donde todavía a ese punto los hombres, por lo menos, aunque eran degenerados en todos los aspectos, y Dios tuvo que tirparlo de la faz de la tierra, pero por lo menos todavía seguían el cumplimiento de la orden de hombre-mujer, la diferencia hombre-mujer. Pero los sodomitas ya no les interesaba casarse, ya no les interesaban las mujeres. Interesante. Entonces, estas son características muy de estos días. ¿Qué está ocurriendo ahora con nuestra sociedad? Claro que los hombres y las mujeres hoy todavía se casan, pero es muy triste y sintomático también que 37 estados de la nación americana ya han dictaminado que es perfectamente legítimo el casamiento entre un hombre y una mujer, y faltan 13. Y en junio la Suprema Corte de Justicia se pronuncia para que todo el Estado americano, o sea, ley federal, ya se ha permitido la unión hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Y qué pasó en Puerto Rico? También a principios de este mes de abril ocurrió que también Puerto Rico aprobó la legitimidad de los derechos de alianzas de parejas del mismo sexo. Y cuando se entrevistó al fiscal general de Puerto Rico y le dijeron: caballero, pero usted por mucho tiempo estuvo diciendo que no estaba de acuerdo con eso, que usted aprobaba solamente el matrimonio hombre con mujer. Él dijo: bueno, pero todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Antes yo creía así, pero como el mundo entero está en esta marea de casamiento del mismo sexo, pues ahora yo pienso diferente. Ahora sí creo que deben casarse hombre con hombre y mujer con mujer. Debido al estado político de Puerto Rico, solamente están esperando la decisión final de la Suprema para ya permitir el casamiento, pero los beneficios de hombre con hombre y mujer con mujer ya en Puerto Rico están permitidos. Ahora, hermanos amados, eso es una señal inminente, porque no se trata de una persona allí que esté viviendo ese estilo de vida, se trata de la Suprema Corte de Justicia, se trata del Congreso legislando en ese sentido, se trata del presidente de la República del país, de la nación, Barack Obama, diciendo: estoy muy de acuerdo con eso, y cualquier cosa es crimen de odio. El que piense diferente está cometiendo crimen de odio. Qué triste que ahora mantenerse bajo los principios de la Biblia, a usted se le va a considerar un criminal por acogerse a los principios bíblicos. Eso es parte de lo que habría de ocurrir como dolores finales. Ahora bien, ¿qué otra cosa aparece allí? En el punto número 3, manifestación, ¿qué dice iglesia? Los que están acá en vivo, del hombre de pecado. Y miren, yo no le he querido poner texto bíblico porque son tantos textos bíblicos. Ustedes saben que 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice que no vendrá el fin hasta que se manifieste la apostasía y se demuestre el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual viene como un engendro de Satanás para engañar a todo el mundo, y se sienta con una arrogancia haciéndose pasar por Dios. Eso es 2 Tesalonicenses capítulo número 2. Pero resulta que ese hijo de perdición aparece a través de muchos pasajes bíblicos. Y el mensaje del tercer ángel, o el mensaje de los 3 ángeles, porque los 3 lo hacen, claro, más énfasis el segundo y el tercero, habla en contra de ese hombre de pecado, lo denuncia y hace un llamado vehemente a desligarse de ese sistema de poder que es el hombre de pecado. Solo que para usted predicar el mensaje de los 3 ángeles, específicamente el segundo y el tercero, usted tiene, si va a hablar de salir de Babilonia, tiene que ser responsable y decir quién es Babilonia. Porque el problemita, prediquemos el mensaje del tercer ángel, pero nadie se atreve a identificarlo. Y a veces lo dicen con un cuidado, no, porque hay un sistema religioso de poder. Averigüen ustedes de quién se trata. No, si usted es un predicador, responsablemente debe identificar los sistemas de poder. Porque la Biblia no anda con ambigüedades. Y la Biblia me establece, tanto en Daniel 2, cuando me habla de la alianza allí del hierro con el barro, en la esfinge, en la estatua que se presenta en el capítulo de Daniel del sueño de Nabucodonosor, que la alianza de ese sistema de poder con la religión constituiría el último gran sistema de poder.
Y por supuesto aquí en 2 Tesalonicenses 4 me lo menciona como el hombre de pecado. Pero Daniel 7 y 8 me lo menciona con el término o nombre de cuerno pequeño. Pero Daniel 11 me lo refiere al mismo sistema como el rey del norte. Pero Mateo 24 me habla de la abominación que trae una desolación, porque al cambiar la ley de Dios, eso es una gran abominación que va a traer al mundo una crisis, una angustia. Y habla de la manifestación de la abominación asoladora o desoladora. Pero luego usted va a los escritos de Juan, la primera y la segunda carta, y me habla del anticristo. Pero usted sigue hasta el Apocalipsis y llega a Apocalipsis 13 y me habla de una bestia que surge del mar. Pero usted sigue en el Apocalipsis y me llega a Apocalipsis 17 y me habla del sistema que se llama la gran, ¿cómo se llama? La gran ramera. Un sistema también religioso adornada con perlas y vestida de púrpuras. Y esta gran ramera dice que domina sobre los reinos del mundo. Pero sigue Apocalipsis 18 y entonces me habla de la gran Babilonia que ha dado al mundo el vino fermentado de sus doctrinas falsas y que todo el mundo pues le siguió. Y que este sistema de bestia le adoró todo el planeta Tierra. Hermanos amados, me dice cuándo surgió ese sistema de poder. ¿Qué le pasó en algún momento que recibió una herida mortal pero que sería curada? ¿Qué actividades ha realizado a través de la historia? ¿Por qué tiempo gobernó? Y lo que piensa en agenda hacer cuando se restablezca su poder. No hay ambigüedades, no hay por qué cojear, no hay por qué titubear. Usted no tiene que tener temor de decir que todas esas figuras se refieren al sistema clerical papal, la iglesia corrompida católica en su esfera dirigencial, que opera en el Vaticano, nombre que viene de vaticinio, que quiere decir monte de adivinación, enclavada sobre 7 montes y que actualmente está presidida por el obispo de Roma, este señor Jorge Bergoglio, que se hace llamar el Papa de los católicos, el obispo de Roma, el mismo Papa. Ese es el anticristo, ese sistema al cual representa, no estoy hablando de su persona, el sistema que representa es el anticristo, es el hombre de pecado, es la bestia, es el cuerno pequeño, es el rey del norte, es la abominación de eso que trae la desolación, es la gran ramera, es Babilonia la grande. No hay ambigüedad y la iglesia tiene que conocer eso. ¿Por qué no se quiere predicar el mensaje de los 3 ángeles? Sencillamente en algunos sectores, porque para usted responsablemente predicar el mensaje del segundo ángel y decir salir de Babilonia, usted necesariamente tiene que decir quién es Babilonia. Y hay gente que no se atreve a decir quién es Babilonia. Si va a predicar el mensaje del tercer ángel, tiene que decir no tomen la marca de la bestia, porque cualquiera que tome la marca de la bestia va a tener las serias consecuencias que dicen allí. Pero entonces tiene que explicar quién es la bestia, cuál es la marca de la bestia, que es la autoridad para cambiar la ley de Dios y poner un día de oración falsificado, entiéndase el domingo en lugar del sábado sagrado. Tiene que decir la bestia, la imagen de la bestia que le da poder, que es el sistema del protestantismo en los Estados Unidos, que toma o usa el poder del Estado para perseguir a los fieles, que es la marca de la bestia y cuál es el número de su nombre. Y como no quieren identificarlo y asociarlo con Roma, pues entonces prefieren callarlo y no predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y eso es una gran tragedia, eso es una desgracia. Así es que de eso se trata. Se manifestará el hombre de pecado que ya ha tomado fuerza. Y déjenme decirles un poquito aquí hablando ahora de este sistema de poder. Hermanos amados, del 26 de marzo al 3 de abril, algunos de ustedes, yo compartí la noticia por vía de las aplicaciones de los teléfonos. Se celebró una asamblea en Ginebra, Suiza, para establecer un convenio de paz mundial. Recuerden que decía allí el texto de cuando digan paz y seguridad. Miren, el mismo día que lo firmaron fue la masacre de los 174 estudiantes allí, que por cierto había 10 adventistas en Kenia. Los hombres van a decir paz y seguridad, pero eso no se va a cumplir en efecto. Y también hay una propuesta, una intención muy marcada, cada mes prácticamente está ocurriendo, de la Organización de los Estados de las Naciones Unidas, ONU, Organización de las Naciones Unidas, con Ban Ki-moon, este señor que es el secretario de las Naciones Unidas. Y él está convocando a los líderes de las grandes religiones mundiales, judíos, musulmanes, los hindúes y los budistas, y por supuesto a todas las denominaciones cristianas, y los está entrevistando, los está llamando para tener una convivencia.
diciéndole que deben abocarse a la procura de lo que ellos llaman el programa de libertad religiosa. Saben que el programa de libertad religiosa es un programa papal que tiene por objetivo no permitir que los mensajes distintivos salgan al mundo. Y ellos están hablando de que se debe tener tolerancia religiosa. Y por ejemplo, recién ahora el 6 de este mes, el día 6 de ahora de abril, se realizó la entrevista entre Ban Ki-moon y Ted Wilson. Y él le dijo que le preocupa el asunto de la libertad religiosa y de la intolerancia religiosa. Para ellos intolerancia es que yo esté diciendo lo que estoy diciendo en esta fecha y que lo suban a YouTube y que lo oigan cientos, miles de personas. Para ellos eso es intolerancia, porque hay una denuncia, un sistema que es precisamente la agenda globalista de las Naciones Unidas y que le están llamando el plan global de las Naciones Unidas para el nuevo milenio, y que dicen ellos que para finales, oiga iglesia, oiga amigo que me escucha, dicen ellos en la agenda de la ONU, y para eso viene el Papa ahora este año, entre finales del 2016, principios del 2017, la agenda mundial de la ONU debe haber sido completada, y por lo tanto no pueden haber voces disidentes, no puede haber gente hablando de los sistemas que van a encabezar ese poder, que es por supuesto el Vaticano. Y los Estados Unidos apoyando eso, con el protestantismo falso, el protestantismo apóstata, un protestantismo que ya no protesta, porque dice que ya la reforma quedó atrás. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que en esa agenda globalista de la ONU, ellos están procurando que los líderes de las religiones acallen las voces de sus feligreses. Por eso el pastor Wilson estuvo allí. Y yo pienso que es un peligro esto, independientemente de entender los aportes que ha hecho Elder Wilson a la iglesia y cómo se ha convertido en un Nehemías en algunas áreas. Sin embargo, no podemos transigir haciendo acuerdos de libertad religiosa, porque la libertad religiosa de la ONU no está en la agenda de la Biblia. La libertad religiosa de la ONU, escúcheme Pastor Wilson, si alguien le manda este mensaje y lo traduce, la agenda de la libertad religiosa de la ONU es ecumenismo o ecumene, el mundo entero. Las Naciones Unidas están allí para hacer un gobierno global y nosotros no cabemos en ese reino, porque nuestro reino no es de este mundo. Y en la agenda del gobierno global precisamente se van a establecer las leyes de los hombres en menoscabo de la ley de Dios. Y no podemos conciliar, por lo tanto, con este pensamiento. Así que oremos por nuestros líderes para que no traigan el anzuelo. No, que lo que queremos es ayudar en algunas cosas colectivas, de bien social, de dar comida. Ese no es el plan que tiene Ban Ki-moon, las Naciones Unidas y el Papa. Ese no es el plan de dar comidita a los pobres. Vamos a estar claros. Es una agenda de libertad religiosa a su estilo, que lleva como objetivo final la unidad de las religiones del mundo para establecer el nuevo orden mundial. Eso hay que tenerlo muy en claro. Otra señal final, la apostasía. Mateo 24:10, y volvemos a Mateo nuevamente. Miren allí cuántas cosas aparecen, hermanos amados. Vamos acelerando aquí. Mateo 24:10. Dice allí la Biblia en Mateo 24:10. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se entregarán. ¿Saben, hermanos, que va a haber una persecución producto de este poder asumiendo en el mundo entero? Cuando este poder asume en el mundo entero, como esperan ellos. Miren, yo he dicho esto antes, lo voy a repetir una vez por si alguien no lo ha oído, para que conste en grabación. Ustedes saben que hay websites oficiales católicos que están diciendo que para el 2016 ellos están esperando la lluvia tardía, el Espíritu Santo, y que va a haber una iluminación en el planeta. Por eso es el afán de la ONU, que está en la misma agenda del Vaticano, porque el Vaticano está controlando eso. Ellos dicen que el año que viene van a recibir la lluvia tardía y el mundo se va a iluminar, porque ellos quieren que para el 17 el mundo esté unificado ya. Por eso es que el Papa viene con esa agenda de 6 días. En septiembre, el 22 llega, y el 23 ya va a estar hablando a solas con Obama. Y el 24 va a hablar de los diputados, la Cámara de Representantes, decimos diputados de nuestros países, y a los senadores, en una agenda exclusiva solamente para los senadores con el Papa, los congresistas, debo decir. Y luego entonces va a las Naciones Unidas y, oiga, le va a hablar a todos los presidentes del globo de la tierra. Van a tener que estar ahí en las Naciones Unidas o sus representantes para hablar de la agenda global. ¿Y dónde está la iglesia en todo esto?
Señores, miren, cuando salgamos ahí, yo apoyo los programas de ir con el Centinela, la revista, tenemos que decirle a la gente dónde estamos, porque la única gente que tiene interpretación sobre esto es el pueblo que Dios levantó. Yo no tengo de mi persona ni de nadie. Tenemos una luz que no tienen los demás. Y la gente no está, señores, para que vengan allá con una agüita endulzada, un cule. La gente está para que le digan, mire, te queda un poquito de tiempo para que hagas lo que vas a hacer. El Señor te ama. Se ha, por decirlo así, desprestigiado el mensaje del tercer ángel. ¿Saben qué dicen algunos? Que el mensaje de los tres ángeles no es amor. No prediquemos el amor y también el mensaje de los tres. Ay, son dos cosas diferentes, el mensaje de los tres ángeles y el amor. O está involucrado el amor en todas las áreas allí. No tengo tiempo para explicarles eso, pero no hay cosa que tiene más esencia de amor como el mensaje de los tres ángeles. De hecho, 115 citas tengo Elena White, donde ella dice, el último mensaje de misericordia. Se le llama el mensaje de los tres ángeles. De misericordia, 115 veces lo dice. Así que, hermano, no es un mensaje de tragedia, es un mensaje de amor. Déjenme decirles, en el contexto de lo que estaba hace un ratito hablándoles, que esta gran persecución que habla Mateo 24 tiene dos características. Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y Marcos 13, 9 dice dónde, en algunas partes donde va a ocurrir esa persecución. Marcos 13, 9. Interesante. ¿Ha leído dónde que va a ser la persecución primero, hermano querido? Léalo en Marcos 13, 9. ¿Dónde va a ocurrir la persecución? Léalo en su Biblia. ¿Va a haber persecución? Sí. ¿Dónde va a comenzar la persecución? Léalo allí donde va a comenzar. Yo quiero que usted lo lea en su Biblia. ¿Dónde va a comenzar la persecución? Marcos capítulo 13, versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. ¿Saben qué son los concilios? Son las directivas de las iglesias. ¿Saben qué son las sinagogas? Son las iglesias. Es donde primero va a comenzar la persecución. Porque la gente que tiene el sistema del nuevo orden mundial infiltrada en todas las religiones, y cuando digo en todas las denominaciones cristianas, y cuando digo todas, quiero decir todas. Si no, pregúntele a Alberto Rivera, un ex jesuita que envenenaron. Había sido sacerdote jesuita y dejó el jesuitismo y se convirtió en un predicador evangélico. Nunca guardó el sábado, nunca fue adventista. Pero una vez hicieron una entrevista que está en la internet con su voz y ha recorrido libros y eso, y le preguntaron, ¿cuál era el método de ustedes los jesuitas? Introducirnos en todas las denominaciones cristianas. Ajá, se infiltraban, nos infiltrábamos. ¿Y cómo y a cuáles? Bueno, a todas. La primera que infiltramos fue la iglesia adventista del séptimo día, y después seguimos con los bautistas, después seguimos con los metodistas. La primera fueron los adventistas del séptimo día. Está infiltrado lleno de jesuitas. ¿Cómo? Bueno, hermanos, eso está ocurriendo. Así es que la persecución comienza adentro. Dice una cita de Elena White, que no tengo aquí en pantalla, pero que ustedes la han oído. Tenemos que cuidarnos más de los enemigos internos que de los externos. La persecución comienza aquí. Dice que nos llevarán a las sinagogas y a los concilios. Y si no, le hace Juan 16:2. ¿Qué dice Juan 16:2? Rapidito, un corte allí de 10 segundos y volvemos entonces a retomar. Juan 16:2 lo que dice es: os expulsarán de las sinagogas, y aún va a llegar la hora en la que cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto lo van a hacer porque no me conocieron a mí, aunque eran los líderes y los que me van a llevar al concilio, a las asambleas, a la junta, y me va a matar en el nombre de Dios por fanático. Oh, pero tú eres mi líder. Sí, dice la Biblia que eso era parte última de la apostasía final. La apostasía, hermanos, no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Y ustedes conocen también esa cita de primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y lo que dice primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 es: el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y ustedes también conocen la cita de 2 Timoteo 3:12, que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús
Porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, creía que no me salía en la cita, padecerán persecución. Todo el que sea fiel, persecución primero interna, donde tratarán de silenciar su voz. Porque también el mensaje de los tres ángeles, hermanos, es un llamado al arrepentimiento, a la reforma y al reavivamiento. Y el diablo no quiere eso. ¿Cómo? Que el mensaje de los tres ángeles implica la reforma y el reavivamiento. Por obvio. Y usted piensa que una persona no reavivada y no reformada puede dar el mensaje de los tres ángeles. Usted no puede dar lo que no tiene, porque el primer mensaje dice glorificar a Dios en todo lo que haga y reconocerle como el dador de todo. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, porque hay un juicio que se está llevando a cabo. La hora de su juicio ha llegado. Y si usted va a dar ese mensaje, tiene que estar reformado allá en el lugar santísimo, en el día de Yom Kippur, en la expiación real que se está celebrando ahora. Reforma en todos los órdenes, en todas las áreas, en todas las maneras de todo lo que tiene que ver con su vida en sentido general. Y el segundo mensaje, para usted decir salir de Babilonia, usted es el primero que debió haber salido de Babilonia. Salir de Babilonia y yo visto como Babilonia. Sal de Babilonia, pero yo como como Babilonia. Sal de Babilonia, pero yo escucho la música de Babilonia. Sal de Babilonia, pero yo me recreo como Babilonia. Sal de Babilonia, pero hablo como Babilonia. Sal de Babilonia, pero no tengo devoción como el Señor, ni oro, ni doy estudios bíblicos, ni participo. ¿De cuál Babilonia? Si yo soy el primero que debe salir de Babilonia. Para yo aceptar el sello de Dios, debo haber rechazado la marca de la bestia. El sello de Dios es la obediencia a su ley. Específicamente allí en el cuarto mandamiento, que tiene las características de sello. O sea que tengo que ser obediente. Por eso, hermanos, no se puede predicar el mensaje de los tres ángeles sin usted haber asimilado el mensaje de Apocalipsis 3, que es el mensaje de la Odisea. ¿Conectaron eso? A ver, iglesia, a ver, hermanos, ¿entendieron? Os repito esta ecuación, este enunciado. Usted no puede predicar el mensaje de los tres ángeles si no ha asimilado el mensaje que da el testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Por eso es que el mensaje de la Odisea dice que produce el más grande zarandeo de la iglesia, que ha comenzado, pero va a seguir. Y ustedes verán, ustedes van a ver noticias de lo que va de este año. Se van a acordar, guarden este material, ustedes van a ver noticias de lo que se llama zarandear una iglesia, cuando se ha alejado de Dios y sus principios. Así es que debemos ser fieles al mensaje. Y volvemos otra vez a Mateo 24. Y miren aquí lo que dice Mateo 24, 13 y 14. Usted sabe que el Señor nos ha dado una encomienda. Mateo capítulo 24, versículos 13 y 14. Esta es otra señal distintiva de los dolores finales. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Mire, la palabra perseverar allí es la misma palabra de Apocalipsis 14:12, la paciencia de los santos. Han leído Apocalipsis 14:12, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos. ¿Recuerdan el texto, sí o no? Sí. Ok, paciencia en Apocalipsis 14:12 es una palabra griega, pohumene, se dice en griego. Hupomene. Apocalipsis 14:12, paciencia de los santos. Pero resulta que allí el que persevere hasta el fin, en Mateo 24:13, en griego dice hupomene también. El que hupomene hasta el fin, ese será salvo. Y Apocalipsis 14:12, aquí está la hupomene de los santos, la paciencia. O sea, paciencia y perseverancia es exactamente lo mismo, tanto como lo refiere Mateo como lo refiere Apocalipsis. O sea, el que independientemente de lo que vea, permanezca fiel. Uno de los grandes problemas de la iglesia a nivel mundial, y lo estoy diciendo para que nuestros amados líderes, a quienes respeto y muchos de ellos les tengo admiración por su valentía en el mensaje, sepan, y la iglesia en sentido general y todos los amigos que nos están oyendo y las visitas que puedan estar aquí. Hermano, usted tiene que saber establecer diferencia entre dos términos. El término amonestación y el término crítica. Hay una cosa que es crítica, que usted sencillamente lo quiere dañar, lastimar, echar basura, echar lodo sobre otro. No, eso está descartado, eso no es espíritu cristiano. Ahora, hay otra cosa que es amonestar. ¿Qué es lo que hicieron los profetas? Todos los cuales fueron odiados. O si no, presénteme un profeta. ¡Ay, qué chévere! Isaías, Jeremías, Ezequiel, Elías. Ninguno, odiados todos. Incluyendo a Elena. Y sé por qué estoy diciendo eso. Ha tenido un sector adverso, que no la quería ni cerca. Se hizo una estrategia, una vez la mandaron a la pobre doña para Australia. Un barco tomaba varios meses para sacársela del área por los mensajes ahí, cortantes.
todo el tiempo, todo el tiempo. El profeta, hermanos, habla la palabra de Dios y con dolor y con lágrimas en su voz le dice al pueblo: tenemos esperanza, vamos a restaurarnos, no estamos bien, nuestra condición es la de la Odisea, Espíritu Santo, ven a nosotros. Ese es el mensaje, hermanos, que levanta el pueblo. No es un mensaje de crítica, es un mensaje de amonestación. Diferencie crítica con amonestación, son cosas totalmente diferentes. Si fuera igual, la misma cosa, entonces Helena se pasó 70 años siendo una chismosa y crítica. Porque se pasó 70 años de amonestación. Estamos mal, somos la Odisea, no tenemos el Espíritu de Dios, tenemos que arreglarnos, no es así, debemos reformarnos, el Señor nos ama, pero tenemos que hacer 70 años en esa línea. Lo que hicieron los profetas. Busquen los testimonios de los profetas para que usted vea cómo es que hablan. Y le arrancaron la cabeza a Juan porque decía, generación de vida, le decía todas las cosas. ¿Quién les ha llamado a escapar de la ira que vendrá? Elías, tú eres el que perturba a Israel, le dijo el rey Acab. Tú eres el perturbador de Israel. No, señor, usted y su casa son los que perturban a Israel por alejarse de los mandamientos de Dios, le dijo Elías. O sea, todos han sido, hermanos, vilipendiados de esa manera. Ahora, yo quiero que sepan, finalmente, que aquí hay un texto en Génesis 15:16 que dice que hasta que el Señor no va a obrar, hasta que se colme la maldad del amorreo, digo yo. O sea, hasta que el amorreo era de las tribus cananeas que estaban en el territorio donde eventualmente iba a vivir el pueblo de Israel, la tierra prometida. Y dice que Dios les consentió muchísimos tipos de conducta desleal. Y dice, ¿y por qué no se destruye el amorreo? Es que todavía la maldad no ha llegado a su colmo. O sea, la paciencia de Dios, hermanos, para las naciones y para los individuos tiene un límite, ¿lo sabía? La paciencia de Dios para usted, para mí, para las naciones y para el planeta tiene un límite. Dios trabaja con tiempo y Él lo conoce y Él lo sabe, pero un tiempo que nosotros no lo manejamos. Yo quiero compartir con ustedes algunas citas que no son clásicas, que generalmente no tienden a darse en los púlpitos. Y yo en esta hora, a los que están aquí, me están escuchando, los voy a compartir. Y quiero que pensemos primero, ¿cómo reaccionamos ante todo esto que hemos visto? ¿Sabemos qué hora es en el reloj profético? ¿Le vemos urgencia a los tiempos y las cosas que están pasando? ¿Le damos importancia? Miren esta cita, hermanos amados. Ustedes saben que el Señor le permitió un plazo al enemigo para que hiciera lo que iba a hacer. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué no todavía, si Dios existe, ocurren tantas desgracias, se abusa de los desvalidos, hay injusticia con los pobres, con los viejos, con los niños, hay disparidad financiera? ¿Por qué si hay un Dios en los cielos? Porque Dios dio un plazo al enemigo para que cumpliera su agenda. Atención, la agenda del enemigo se está acabando. Miren estas citas, conflicto de los siglos, son 2-3 citas. Durante 6.000 años, mírenlo allí en pantalla, durante 6.000 años, la obra de rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió al mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros, los habitantes del planeta, nunca los soltaba para que volviesen a casa, a la comunión con Dios. Durante 6.000 años, la cita lo repite por segunda vez, su prisión de la humanidad, la tumba, ha recibido al pueblo de Dios. Morimos a pesar de que soy el pueblo de Dios, igual que los demás. Y lo habría tenido cautivo para siempre en la tumba si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Pero bendita esperanza, que hay un plazo cuando esa prisión al cual el diablo ha puesto al planeta y a su pueblo va a terminar. La sierva de Dios dice 6.000 años. La siguiente cita, no menos importante en esa misma dirección. La segunda cita dice así: la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Aclarando con esta cita. Esta visión la tiene Elena White después que Cristo llega. Después que ya todo terminó en lo que tiene que ver con el plan de la acción del diablo y el plan de redención queda culminado. Ella entonces mira para atrás y ve el lapso de tiempo que ha transcurrido en la historia humana y escribe la cita que dice: la obra, miren que los vemos en pasado, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6.000 años obró, ya no obra más después de 6.000 años. Miren la cita, Satanás no obra después de 6.000 años. Obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo.
Toda la creación gimió pasado y sufrió en angustia. Ahora, terminado ese plazo, las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra. Prorrumpen los hombres justos en cánticos. Ella cita Isaías 14:7. Gloria a Dios. Hermanos, hay un espacio para que el diablo obre. No va a ser indefinido esto. Después de 6.000 años viene el milenio, donde el diablo va a estar encadenado y por un poquito de tiempo va a ser soltado para engañar, no a los justos esta vez, sino que otra vez sus artificios de engaño van para los impíos, con la destrucción final que inmediatamente es inminente. Miren, hermanos, yo tengo una cita, nadie se mueva porque yo tengo esta cita última. La iglesia conoce esto, la iglesia conoce lo que está pasando. Hermanos, yo les pregunto a ustedes con sinceridad, miren, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Un mensaje especial de alguien para reavivar a la iglesia y motivarnos al avivamiento de reforma? ¿Un predicador especial? Bueno, ¿cuántos predicadores no han pasado por aquí? Desde el presidente de la conferencia y coordinadores y todo el mundo ha pasado por aquí. Un himno que nos toque y sencillamente a partir de hoy yo rompo con el mundo y termino mis hábitos. ¿Qué estamos esperando para comenzar el reavivamiento y la reforma? ¿Cuál es el mensaje? El libro, la matutina, el folleto de escuela sabática, el mensaje del predicador. ¿Qué es lo que va a provocar? Porque todo eso ha ocurrido y no se mira mucho. ¿Saben que Elena le pasó esa pregunta? ¿Qué pasa con la iglesia? Que yo soy una mensajera, Dios me ha instruido las visiones más hermosas del reino eterno. Y se las decía directa. Y saben que el pueblo hacía, parece no inmutarse. No me importa lo que Elena diga. Pero miren, hermanos, esto, sí. Y la gente no reaccionaba. Y se puso tan triste que produjo un diálogo cortito con un ángel que aparece en esta visión. Miren esto, porque quizás ustedes no habían visto esta cita. Bueno, si han leído primero el Espíritu la habrán visto. El potente zarandeo ha comenzado y proseguirá de suerte que aventará, barrerá a cuantos no estén dispuestos a declararse por la verdad con valentía y tenacidad, ni a sacrificarse por Dios y su causa. El ángel dijo, el ángel que le estaba dando la visión, Elena: ¿acaso os figuráis, tú piensas, que alguien será obligado a sacrificarse? Y el mismo ángel responde: no, debe ser una ofrenda voluntaria. Se ha de vender todo para comprar el campo. Entonces aquí viene el diálogo, dice Elena: clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso, y le rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente. Pero él respondió, oigan respuesta, hermanos, de este ángel: todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, ni tampoco lo despertaría el mensaje de un ángel. Primeros escritos, páginas 50 y 51. Cuando Elena ve la condición de la iglesia y el ángel está dando la visión, dice ella: ya los juicios se acercan y tuve preocupación por mi pueblo. Ya yo les he dado un mensaje y el pueblo no reacciona. Las visiones de Dios más profundas y grandes y poderosas las he lanzado al pueblo y el pueblo no reacciona, sencillamente viene ahí como oyente, pero no hay cambios reales, no hay un corte radical con el pecado, no hay un seguir a Cristo en su justicia. Yo estoy cansada, mis métodos se acabaron, ángel, y comienza a dialogar: por favor, ven tú, ya yo no puedo. En tu lenguaje de ángel, a ti sí, cuando le presentes el sermón a la iglesia, a ti ángel te van a escuchar. Y el ángel le dice: Elena, hay un cierto tipo de miembros de iglesia que ni aunque se repitan los truenos del Sinaí, no van a reaccionar. Los relámpagos del Sinaí no le van a hacer nada. Léase esos 20 para que ustedes vean cómo fue el terremoto cuando se dio la ley y todo lo que ocurrió, y los relámpagos y los truenos, que el pueblo dijo: no, Moisés, ven tú, nada que ver. Y eso era, señores, un terremoto allí. Si esos truenos y relámpagos se repitieran en un sermón en la iglesia, la gente no va a hacer caso. Y si yo, un ángel, voy y se los digo, al ángel tampoco le van a hacer caso. ¿Triste o no triste, hermano? Que el ángel diga: ni siquiera a mí me van a hacer caso. Porque Elena dijo: yo no puedo más, ángel, díselo tú. Y el ángel dijo: no, ni a los truenos del Sinaí le van a hacer caso, ni a los relámpagos del Sinaí que se repitan. Hay un sector de la iglesia que no le va a hacer caso.
Me preocupa eso. Me preocupa eso. Hermanos, ha llegado el momento, con lo que hemos visto brevemente en un ratito aquí, y con esta agenda tan cargada que tiene el ecumenismo, la ONU, el Vaticano, que la iglesia ya, yo le pido a los altos líderes que esos camp meetings que se hacen, esos congresos donde hay 1000, 2000, les digan: iglesia, esto es lo que está pasando en el mundo. Ha llegado la hora de tirarnos de rodillas, clamar a que el Señor nos purifique. Aceptemos de una vez y para siempre el mensaje del testigo fiel de la Odisea. Y que esos sean los mensajes que nos despierten. Porque, hermanos, estamos ahí y hablando de cosas y de historietas y de chistes. No hay un espíritu de lo que es reavivamiento y reforma. No estamos asimilando el mensaje de la Odisea. Y nos vamos a disecar, hermanos. Ellos no se detienen, tienen una agenda que dicen que la van a cumplir rapidito. Yo no estoy poniendo fecha, el día de ahora nadie lo sabe. En los eventos y ellos hablando con viva voz. Iglesia, mi iglesia, ¿dónde está? ¿Será que los truenos y los relámpagos tampoco nos van a conmover? Y si no van a oír los truenos y los relámpagos, y si no escucharon a Elena Juan, y si no escuchan a Ángel, el ángel dijo: a mí no me van a escuchar, Elena. ¿Y quién me dando roles para que lo escuchen? Tiene que ser una relación tuya. Entender lo que se llama reavivamiento y la reforma, hermano, y con lágrimas en mi boca, así te lo estoy diciendo. Tenemos que asimilar el mensaje de la Odisea. Cuando usted te asimila el mensaje de la Odisea, mire, no habrá necesidad de que nadie se pare aquí a leerle de la Biblia, de un librito, cómo usted debe vestir. Porque si usted es un hombre y una mujer espiritual, cuando usted vaya a su espejo va a decir: así no se viste una dama que representa el nombre de Dios. Y se va a quitar ese trapo y se va a poner una ropa digna, aunque sea más barata. Cuando se mira al espejo y se ve el maquillaje y todas las prendas y todas las cosas que uno se ponen a veces y las pinturas, usted va a decir: así no se viste una mujer de Dios. Ahora en verano, que yo no lo destape, usted cubrirá su cuerpo aunque sea verano, y sus brazos. Y nadie se lo va a decir con un librito aquí. Es el espíritu. Por eso dice que uno de los remedios de la Odisea es el antídoto del colirio. Que usted tiene una visión espiritual, que usted misma llega a la conclusión: Señor, así no es. Y va a arreglar su vestido el hombre, y la mujer se va a poner un vestido también a su altura, para que después no estés peleando en el púlpito, y cuando se siente el vestidito que está arriba de la rodilla se le suba 4 pulgadas más y esté peleando con la tela. El problema no es la tela, que se lo puso así desde el principio. Y algunos dicen: es que eso no es tema de salvación, pero es tema de santificación, porque lo exterior dice que hay por dentro, y sin santidad nadie verá a Dios. Cuando usted asimila el mensaje de la Odisea, hará reforma pro salud y sabrá que ciertas cosas no deben ser parte de su dieta. Sabrá la combinación de los alimentos, qué hacer, qué no hacer. Cuesta, hermanos, es un proceso que nos ha tocado a todos, y dígamelo a mí por experiencia, luchar contra algunos hábitos, pero desde niño, cómo, Señor, ayuda, y uno va avanzando, pero se ve la intención de querer progresar en esa área, por lo menos la intención. La música se va a refinar usted en todas las áreas, en todos los sentidos. Hermanos queridos, no les digo más, porque si habló la palabra de Dios, habló Elena, y el ángel dijo que ni él le hacían caso en el trono del Sinaí, ¿qué hago yo hablando tanto? Sencillamente encomendarlo al Señor, conmigo mismo, para que por la gracia del cielo podamos entender que ha llegado finalmente la hora de experimentar reavivamiento y reforma, y dar este bendito mensaje, que para darlo hay que haber asimilado antes el mensaje de la Odisea. Dios nos guarde y nos permita ser fieles, porque Cristo viene pronto. Quisiera la iglesia de alguna forma pedirle: Señor, no haga que tengan que venir un trueno del Sinaí ni un ángel a decirme, lo que yo mismo sea consciente de que el Espíritu me ha hablado. ¿Alguien quiere arrodillarse conmigo para orar? Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, de manera humilde y sencilla nos postramos para decirte que estamos arrepentidos de nuestros pecados. Hablo en nombre del pueblo porque es mi sentir. Espero que ese sea el sentir del pueblo. Estamos arrepentidos y dolidos por haberte fallado por tanto tiempo. A pesar de tanta luz que has vaciado en nosotros. A pesar, Señor, de lo que miramos, no hemos actuado conforme a esa luz. Oh, qué triste, Señor, qué triste. Perdónanos, porque al que más luz se le da, más le vas a demandar. Señor, el mundo está haciendo su agenda. La ONU está haciendo su agenda. Las iglesias protestantes están haciendo su agenda. El Vaticano está haciendo su agenda. Para culminar un proyecto, Señor, en contra de tu ley muy pronto.
somos parte de un pueblo que tiene el conocimiento de que eso va a ocurrir. Y ha llegado el tiempo. No los dolores primeros, sino los últimos dolores ya, Señor. Los dolores finales. Despiértanos, Señor. La iglesia dice, despiértanos, Señor. Provócanos avivamiento y reforma. Danos pasión por las almas. Santifícanos. Que cortemos con el mundo. No con emocionalismo ni con sensacionalismo, con serenidad, sabiendo que te hemos fallado. En ti está el poder y la fuerza, dando la justificación por la fe, el manto de justicia de Cristo, quien nos dio, Señor, la oportunidad de tener acceso al trono del lugar santísimo por su muerte en la cruz, y ahora nos defiende por haber aceptado ese sacrificio allí en el lugar santísimo. Recíbenos como hijos tuyos. Bendice a todo el que está presente en vivo en esta programación y a todos aquellos que de manera diferida también les alcanzará el mensaje. A nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestras familias, al pueblo, Señor mundial, que entiendan que levantar la voz como trompeta y denunciar a la casa de Israel su rebelión y Jacob su pecado no es, Señor, una crítica. Es el deber de la atalaya fiel dando a la trompeta un sonido certero. Que lo asimilemos como mensaje de Dios y no como voz de hombre, para que entonces humildemente puedas producir los cambios que se necesitan en nuestras vidas. Gracias por escucharnos, gracias por recibirnos, gracias porque todavía queda un poquito de espacio para hacer estos cambios. Señor, que no permita que llegue el fin de la oportunidad para entonces decir, oh, tuve tiempo y no lo hice. Señor, ahora, cuando estamos en nuestras rodillas, a levantarnos, Señor, danos un espíritu nuevo y diferente, el espíritu de Cristo, y provócanos a servirte mejor y más. Gracias porque las señales dicen, no que vendrás algún día, no, Señor, que es un lugar lejano, tu venida es inminente. Gracias porque no estamos en tinieblas, no estamos en tinieblas, porque en ti hay luz y estamos en ti. Recibe nuestra oración que humildemente, dando gracias, elevamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Maranata, Cristo ya viene.